Protocolo Interpol. Nombre del protocolo. Guía para la identificación de víctimas de catástrofes. Año de creación, 1984. Metodología. A fin de reaccionar eficazmente ante una catástrofe, es indispensable establecer una coordinación para gestionar la información y analizar la situación, determinar el personal y los recursos materiales necesarios, aplicar los planes operativos para ocuparse de las víctimas, proporcionar a las familias y a las autoridades locales información precisa sobre la identificación de víctimas hasta entonces desaparecidas. Al realizarse estas evaluaciones, debe tenerse en cuenta el tipo de catástrofe del que se trata: natural, accidente aéreo, accidente ferroviario, etc. Y los riesgos resultantes: incendios, contaminaciones biológicas o nucleares, etc. A fin de prevenir y limitar nuevos riesgos, hay que proteger la zona donde se ha producido la catástrofe. Deberá acordonarse dejándose una franja de seguridad suficientemente ancha. Actuación inicial. Una vez que el personal dedicado a las operaciones de respuesta a la catástrofe llega al lugar de los hechos, la primera prioridad es hacerse una idea general de la magnitud del desastre. Un equipo de reconocimiento, integrado por el jefe de la unidad de IVC, un patólogo forense y 2 funcionarios de policía, deben presentarse lo antes posible en el lugar de los hechos para evaluar la situación. Los objetivos, la metodología y la exigencia de retirar los cadáveres no son muy conocidos o comprendidos por los demás intervinientes. Se debe determinar la duración de las labores. El organismo u organización que asuma el mando de las operaciones de respuesta a la catástrofe debe realizar estimaciones acerca de la magnitud de los daños, número de víctimas, transporte de las víctimas, tanto heridos como muertos, información sobre el número de desaparecidos, daños materiales registrados, descubrir si hay alguna información disponible sobre fuentes de peligro relacionadas con los edificios, informarse de si se han realizado mediciones en relación con sustancias peligrosas. Se debe de hacer una evaluación de la seguridad del lugar de la catástrofe para poder determinar la índole y el alcance de las barreras externas. Adoptar medidas destinadas a impedir que personas no autorizadas, curiosos, periodistas, etc., puedan ver el lugar. Señalizar una entrada al lugar de los hechos, llevando un registro de control del acceso al lugar. Se debe de tener documentación para las operaciones de la catástrofe, pruebas fotográficas y de video, registro de bocetos y planos del lugar. Una vez que se ha obtenido una visión general de la situación existente en el lugar del desastre, deberán constituirse diversas unidades operativas para que realicen el resto de las labores de respuesta a la catástrofe. A estas unidades se asignarán diversas tareas y responsabilidades. Unidad Central de Rescate de Emergencia, Unidad Central de Investigación, que se ocupará de la recopilación de pruebas y de examen del lugar de los hechos. Unidad de Identificación de Víctimas, que se ocupa de su recogida y de la recopilación de pruebas. Unidad de Investigación de la Catástrofe, encargada de determinar sus causas. Recogida de víctimas y recopilación de pruebas. La recogida de los cadáveres y restos humanos y la conservación de pruebas y efectos personales encontrados en el lugar de la catástrofe son las primeras fases del trabajo de identificación de las víctimas. En los casos que se produce un elevado número de víctimas, es absolutamente necesaria la creación de una sección operativa para la recogida de restos humanos y la recopilación de pruebas. Esta sección operativa se encarga de la recogida de todos los cadáveres y restos humanos que se encuentran en el lugar de la catástrofe, la recopilación y conservación de bienes materiales encontrados en el lugar del siniestro, que no se corresponden directamente con otros cadáveres o restos humanos encontrados, la recopilación y conservación de otros efectos personales de víctimas de la catástrofe encontrados en las proximidades del lugar de la catástrofe, y crear una metodología para la
retirada de los cadáveres. Se dividen en diferentes equipos y organizaciones para las diversas funciones. El centro de recogida. Este se encarga de la elaboración de documentos y materiales para los equipos de recogida y recopilación de pruebas. El centro de recopilación de pruebas y bienes materiales. Este verifica que las listas de pruebas estén completas y sean correctas. A partir de estas, preparan una lista de pruebas únicas de todos los objetos encontrados y registrados. Los métodos de identificación. La identificación de víctimas de grandes catástrofes se realizan en función de las evaluaciones de múltiples factores. El grado de deterioro de los cadáveres, el tiempo que llevan expuestos a la intemperie y los cambios conexos que experimentan afectan a la índole y la cantidad de los datos PM, a la posibilidad de aplicar métodos específicos de identificación. Los medios de identificación primarios y más factibles son los análisis odontológicos comparativos, los de huellas dactilares y los de perfiles de ADN. También se necesita de las descripciones personales y datos médicos de la persona. Recopilación de datos AM. Tras una catástrofe en la que se ha producido víctimas, es especialmente importante recopilar, registrar y tratar la información relativa a los heridos, los desaparecidos y los fallecidos. El equipo AM integrado en la cadena de mando se encarga inicialmente de recopilar y registrar toda la información sobre las personas consideradas víctimas potenciales del siniestro. Por consiguiente, es fundamental que se lleven a cabo diversas actuaciones policiales descentralizadas a partir de los datos disponibles sobre las presuntas víctimas, a fin de confirmar o refutar la cifra total real del desaparecido. El objetivo de este enfoque es el doble. Por una parte, asegurarse de que no se pasen por alto los desaparecidos reales y por otra, elaborar la lista de todos los desaparecidos reales a fin de facilitar la recopilación de datos AM a partir de familiares, basándose en las correspondientes listas de víctimas. El equipo AM no debería comenzar a recopilar este tipo de datos familiares, amigos, etc., hasta que disponga de una lista fiable de las víctimas reales, características principales para la identificación. Moldes o modelos dentales, prótesis u otras piezas dentales, todos los archivos odontológicos sobre la víctima con los que cuenta el dentista, radiografías convencionales o digitales de los dientes, las mandíbulas o el cráneo. Los requisitos previos para la identificación de víctimas pariendo del análisis de las huellas dactilares son la disponibilidad de huellas variables AM y PM y su estudio por parte de reconocidos expertos en huellas dactilares. El proceso requiere que todas las huellas disponibles, dactilares, palmares y plantares de una determinada persona desaparecida se obtengan utilizando métodos apropiados de recopilación de pruebas. En casos de niños desaparecidos, el análisis de las huellas dactilares, palmares y plantares es especialmente importante dada la falta habitual de registros dentales AM. La documentación relacionada con las huellas dactilares debe incluir el tipo de huella, el nombre del miembro del equipo AM que tomó la huella y el lugar en el que se registró. El análisis de ADN es uno de los métodos de identificación primarios. En muchos casos, las investigaciones odontológicas o dactiloscópicas bastarán. En otros casos, como los de las víctimas jóvenes, restos muy descompuestos o desmembramientos, el análisis y el cotejo de ADN pueden ser el mejor método de trabajo. En estas circunstancias, el ADN puede constituir el principal medio para lograr una identificación fiable. La decisión sobre si se va a realizar o no el análisis de ADN deberá tomarla el jefe de equipo de identificación de víctimas tras consultar con el laboratorio forense apropiado. Otra situación ideal consiste en obtener muestras de ADN a partir de otras muestras tomadas antes de la muerte de la víctima, para efectuar exámenes médicos o análisis semejantes, y que se conserven en bancos biológicos o pertenezcan a otras fuentes biomédicas de ADN, como hospitales, unidades de patología y laboratorios que efectúan pruebas de paternidad o transfusiones de sangre. Recopilación de pruebas PM.
Transporte de los cadáveres. Si no hay empresas de pompas fúnebres que se puedan encargar del transporte de los cuerpos desde y hasta el depósito de cadáveres, deberá asignarse dicha responsabilidad a un equipo de transporte de cadáveres. Los cadáveres o fragmentos de cadáveres se transportarán en vehículos, camillas o mesas. Lugar del examen. Para examinar los cadáveres se deberá hacer uso de instalaciones ya existentes siempre que sea posible. Si no hay instalaciones, el lugar que se elija deberá satisfacer unas determinadas condiciones mínimas. Por ejemplo, disponer de agua corriente, desagües y electricidad y cumplir con las disposiciones de seguridad aplicables. Numeración de los cadáveres. A cada cadáver o fragmento de cadáver se le asigna un solo número. Examen de los cadáveres. Durante el examen PM de los cuerpos es fundamental que se evite modificar el estado de los cadáveres examinados más de lo estrictamente necesario. Toma de huellas dactilares PM. Deberán utilizarse transparencias en lugar de hojas de huellas dactilares. Dichas transparencias previamente etiquetadas deberán colocarse boca abajo sobre un original translúcido colocado en una mesa. Antes de tomar las huellas, se limpiarán los dedos y las manos con agua o una emulsión jabonosa y se secarán con un paño o una toallita de celulosa. Si previamente se limpian las manos con alcohol, las huellas resultantes serán de mejor calidad. Muestras de ADN PM. Hay que tomar lo antes posible las decisiones relacionadas con los procedimientos que se han de utilizar para obtener las muestras y decidir el ámbito y la finalidad de la recogida de muestras. El porcentaje de éxito en el establecimiento de perfiles de ADN depende de la rapidez con la que se obtengan las muestras y de su conservación. La toma de muestras en el lugar de la catástrofe deberá realizarse de acuerdo con las normas aplicables a la recogida de pruebas forenses. Examen odontológico PM. Al evaluar el estado de los dientes en el marco de operaciones nacionales de identificación de víctimas de catástrofes, se debe emplear la nomenclatura normalizada que se utiliza en el país correspondiente. Los datos así obtenidos se registran en los formularios de Interpol sobre identificación de víctimas de catástrofes a fin de normalizar la información sobre las actividades de identificación realizadas a escala nacional. Comparación de resultados de identificación. Observaciones generales. El equipo de comparación de resultados coteja los datos AM y PM presentados por los equipos respectivos. Por razones prácticas, debe crearse lo más cerca posible del centro de mando de las operaciones. Se deben de recolectar los resultados de datos dactiloscópicos, datos dentales, datos sobre ADN, rasgos de identificación secundarios, y de estos datos hacer una clasificación para facilitar los registros. Una simple clasificación por sexo y edad resulta útil para los registros tanto de datos AM como PM, por lo que dichos registros se deben rellenar en consecuencia. Se pueden hacer las comparaciones de la comparación individual, análisis de huellas dactilares, comparación desde la dentadura y ADN. Instituciones que están involucradas: Interpol e instituciones para salvaguardar la vida de las personas, bomberos, policías, Cruz Roja, etc. ¿En qué casos se aplica el protocolo? Para identificar víctimas en alguna catástrofe, operaciones especiales, muertes por sustancias químicas, biológicas, nucleares, terremotos, inundaciones, maremotos, etc. Para informar sobre la identificación de víctimas y proporcionar datos ante-mortem, AM, y post-mortem, PM. Periciales que están involucrados y su labor. Patólogo forense. Debe de presentarse al lugar de los hechos para demarcar el lugar de los hechos, determinar el estado de los cadáveres, para retirar los cadáveres, transporte de los cadáveres e identificación de tejidos humanos. Médico forense. Apoyar al patólogo forense a la distancia para enviar materiales al lugar de los hechos y auxiliar con los cadáveres. Odontólogos. Ayuda en la recolección de cadáveres y la recopilación de pruebas y la identificación. Dactiloscopía. Ayuda a la identificación de los cadáveres por medio de huellas.